Definitivamente a los partidos tradicionales les ha entrado la podemitis, término acuñado por articulistas o periodistas para evidenciar los gestos de aperturismo, participación y transparencia que a bote pronto quieren demostrar PSOE, PP e Izquierda Unida ante la irrupción de Podemos. Vamos por partes. El PSOE. El proceso interno de los socialistas para elegir a su nuevo líder federal parece ser un nuevo capítulo en busca de la irrelevancia. La discusión sobre la procedencia de los avales, propiciada por Eduardo Madina, ha provocado el malestar del PSOE andaluz, que ha instado a los candidatos literalmente a dejarse de chorradas y a presentar sus soluciones a los problemas de los ciudadanos. Por su parte, Izquierda Unida, empeñada en tener primarias con simpatizantes por primera vez en su historia, amplió el plazo para que un aspirante, permítame la expresión, florero, lograse los avales necesarios para concurrir con Antonio Maillo, quien será, sin ningún margen de duda, el candidato a la presidencia de la Junta. Y el PP, ya con algunas décimas de esta misma fiebre, niega que quieran primarias en las capitales andaluzas, como sugirió el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, pero aseguran estar estudiando fórmulas para un partido más abierto. Lo dicho, podemitis. Es el titular de portada en un día en el que recibimos a un escritor y un periodista de raza. Una enciclopedia andante, maestro y espejo de muchos periodistas y novelista formidable. Un nuevo ejemplo, su última obra, La fuerza y el viento, que viene a presentarnos esta noche. Con Óscar Lobato, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. La publicación de la procedencia de los avales por petición expresa de Eduardo Madina y que ha arrojado un amplio apoyo masivo de los militantes andaluces a Pedro Sánchez, que quintuplica a Madina en avales, ha molestado a la Ejecutiva andaluza, que insiste en su neutralidad y lamenta la endogamia del proceso en lugar de que los aspirantes presenten sus programas para convencer a los ciudadanos de que el PSOE es útil para su presente y su futuro. Literalmente, Juan Cornejo, secretario de organización, ha invitado a los candidatos a dejarse de chorradas y dejar entrever que están ocurriendo cosas extrañas que no están pasando. ¿O es que es distinto el aval de un gaditano que de uno de La Coruña? ¿O es distinto el aval de uno de Badajoz que de uno de Sevilla? ¿O es distinto? Valen lo mismo, tienen tanta importancia uno como otro. Luego, dejémonos de chorradas, hagamos un proyecto y vayámonos a los ciudadanos y digámosle a los ciudadanos realmente cómo queremos responder a sus problemas, con qué proyecto de partido y con qué proyecto de sociedad, ¿no? Por cierto, los dos aspirantes con más apoyo se han pronunciado esta mañana en Radio Nacional de España y en Antena 3 sobre los avales logrados en Andalucía. 14.000 para Pedro Sánchez, menos de 3.000 para Eduardo Madina. Creo que el socialismo andaluz, yo siempre lo he defendido, debía ser central en el proceso de cambio del Partido Socialista del próximo mes de julio. Siempre lo defendí y además va a ser así. Si soy elegido secretario general, desde luego Andalucía va a contar y mucho en la definición del proyecto del Partido Socialista, como también otros territorios. Yo conozco muy bien a Susana y Susana no tiene ningún problema con el voto, ni con la participación. No creo que tenga un problema de enemistad con un modelo de voto, de participación, cuando el partido es obvio, viendo hoy las sedes, los debates que está viviendo, la ilusión que está viviendo, que esto le venía bien. Por tanto, no, ni yo lo hice contra nadie, ni ella se enfadó porque nadie pidiera el voto. Lo hice a favor de un partido que creo que un ejercicio como este le venía muy, muy bien. Y la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, esta tarde ha pedido que nadie cuestione la voluntad y la libertad de los militantes andaluces y añadía que nadie tenga la tentación en el PSOE de utilizar el estigma que emplea habitualmente el Partido Popular del voto cautivo. Y del PSOE, Izquierda Unida y Partido Popular. Finalmente habrá primarias en la coalición de izquierdas en Andalucía, abierta, por cierto, por primera vez en su historia a los simpatizantes. Laureano Seco, de la Corriente Verde andaluza, ha logrado los avales necesarios para enfrentarse a Antonio Maillo, coordinador andaluz, después del nuevo plazo dado por la coalición para que no fuera Mailla el único que consiguiera los avales para optar a la candidatura a la presidencia de la Junta. Y en esta corriente aperturista, y sobre todo después de que el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, dijera aquí la pasada semana en 8 Andalucía que promoverá primarias para su candidatura a la reelección en la capital cordobesa, la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, niega que se hayan planteado un proceso de primarias para los alcaldes de las capitales andaluzas, pero asegura que buscan fórmulas para tener un partido mucho más abierto y participativo. No se está tocando lo que son primarias en sí mismo, pero sí es verdad que es pretensión de Juanma Moreno y de todo su equipo hacer que el partido sea un partido más abierto, más participativo, más cercano
y que las decisiones pues se tomen desde quienes la sufren directamente o quienes la conocen directamente, que son pues los ciudadanos de a pie, los simpatizantes. En esa línea sí estamos trabajando. Jarro de agua fría Andalucía en la Conferencia Sectorial de Educación con un revés a cuenta de la financiación de la LOMCE. El consejero de Educación, Luciano Alonso, ha denunciado que Andalucía tendrá que pagar 395 millones de euros de sus propios fondos para asumir el error de cálculo, según denuncia del ministro Wert. Ir a una conferencia sectorial de educación se ha convertido en una cuestión de fe. Solo hay que ver la cantidad de cifras, estimaciones, costes, gastos con los que nos ha estado mareando el ministro, siempre en declaraciones públicas y nunca por escrito. Nuevo encontronazo en Gibraltar. Los pescadores de la línea han sacado esta noche del mar uno de los bloques de hormigón que arrojó el año pasado Gibraltar y amenazan con seguir sacando el resto, acción que coincide con la visita a la zona del ministro británico para Asuntos Europeos. Se le han metido 2 globos abajo, se ha suspendido y yo con mi barco me lo he traído para acá. Hemos hecho como medida de reivindicación ha sido sacar uno de esos bloques. Es un proyecto que venimos desarrollando desde hace meses, se ha elaborado en los últimos 3 días y esta madrugada por fin hemos conseguido sacar, sin que se entere la vigilancia de costa de la Guardia Civil, incluso una fragata que tienen y unas patrulleras de la Royal Navy, y hemos traído con buceadores voluntarios de la Fundación de Naes, hemos traído el bloque hasta esta zona portuaria y cuando pretendíamos retirarlo pues han aparecido pues la Guardia Civil, ha aparecido la autoridad portuaria. Y esta tarde ha quedado controlado el incendio que ha arrasado casi 200 hectáreas de Cómpeta, Málaga. La Junta anuncia que no escatimará en medios para reforestar esta zona de parque natural. Cuando ya esté extinguido entrarán las brigadas de investigación de incendios forestales y evaluarán o analizarán cuáles han sido las causas del fuego. Estos son los asuntos fundamentales del día. Algunos de ellos los abordaremos en la tertulia en compañía de Carmen Torres, de Ángela Cañal, de Francisco Morón y de Raúl Limón. Eso serán aproximadamente media hora porque hasta entonces tenemos la oportunidad, el placer, el honor personal, se lo confieso, de recibir aquí a un compañero de profesión, un periodista y un novelista, Óscar Lobato. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por acompañarnos en el plató de A por Todas aquí en 8 Andalucía. Muchísimas gracias por invitarme y tómate algo. Luego no lo vamos a tomar. Vienes a presentar tu tercera novela, La fuerza y el viento. Antes que nada, una curiosidad, ¿ese título es en homenaje a la canción del Pirata de Espronceda o no tiene nada que ver? Es un rendido homenaje a la canción de Espronceda, porque yo estaba realmente pensando en titular la novela La chica que soñaba con una caja de cerillas y un bidón de gasolina para prenderle fuego a todas las sombras de Grey, pero me pareció que quedaba farragoso y decidí rendirle un homenaje a José de Espronceda. Mucho más español, evidentemente. Sobre todo mucho más simple. Bueno, tercera novela, La fuerza del viento. Enseguida entramos en materia, pero sí me gustaría como principal reclamo, ¿cómo le venderías tu novela al andaluz, al telespectador que nos está viendo en este momento en Andalucía, para que le entre la curiosidad por leer tu obra? Bueno, vamos a ver. La fuerza y el viento es, en definitiva, en esencia, una novela de aventuras construida en el más puro estilo de ese género. Sigue todos los parámetros y sigue todos los cánones. Lo que sucede es que La fuerza y el viento lo que hace es relatar la odisea de un auténtico grupo de rebeldes. Fueron unos chicos que de joven, a muy corta edad, llegan al convencimiento de que la vida tiene que ser una aventura o no merece la pena, y eso les va a llevar a liderar un auténtico grupo salvaje que se va a dedicar a la piratería, pues por todas las costas del sur y el levante español, por la costa azul francesa, la Riviera italiana, luego marcharán a la ensenada del Louth en Carlingford y finalmente, tras cruzar el Atlántico, acabarán recorriendo lo que es el Caribe. Pero eso sí, son piratas actuales, no como los de la Isla del Tesoro. Por eso te quería preguntar, porque Uriel, Miguel y Gabriel son piratas de nacimiento, de vocación, ¿o son sobrevenidos por las circunstancias? Son sobrevenidos por las circunstancias. Ellos tres llegan por muy distintas razones a ese convencimiento, al convencimiento de que hay que ir a la aventura y buscar la aventura, pero tal y como les van yendo las cosas, deciden que hay un mundo donde pueden encontrar riqueza rápido y donde además cumplen una especie como de extraño compromiso. Yo diría que ellos, sin tener ningún tipo de ideología política, acaban siendo perfectos arquetipos de lo que se llamó el blanquismo, ¿no? Esa doctrina de Auguste Blanqui que tanto predicamento tuvo en la Comuna Revolucionaria de París. Pero en el fondo ellos son lo que son, piratas. Sí.
y yo sí me gustaría que me aclarases una duda que desde que empecé a leer el libro tengo esa curiosidad. Vamos a ver, siempre se dice que el pasado no se puede analizar con el prisma del presente, pero tú creas unos personajes que son corsarios, evocando los corsarios históricos gaditanos, pero en un tiempo presente, con circunstancias del presente, evocando fechorías del presente. Vamos a ver. ¿Ese collage cómo casa? Es que tiene que casar así. Me explico. Para empezar, el ámbito cronológico de la novela se desarrolla desde las postrimerías de los años 60, es decir, lo que eran los últimos años del franquismo, hasta los primeros años de la transición en España, porque después ellos abandonan España y siguen adelante con su periplo. Pero era muy importante retratar eso, porque La fuerza y el viento incluye también una reflexión sobre la decadencia y la corrupción del cuerpo de lo social. Precisamente invita al lector a reflexionar sobre eso, siguiendo lo que es una novela de aventuras. Es decir, el que quiera reflexionar lo hará y el que no, no. Esa es la metáfora del libro. Se puede decir que Uriel Gamboa puede ser los piratas actuales de los mercados, de la SICAF, de los fondos buitres. Más bien esas serían sus víctimas, y de hecho lo fueron. O sea, ¿desde el mal se puede combatir el mal? Sí, esa quizás sea una postulado que se puede extraer de este libro, pero yo creo que más desde el mal es que cuando la injusticia es violenta, la reacción contra esa injusticia va a ser también violenta. Y eso es algo que parece que hoy ciertas corporaciones, entre comillas, piráticas y bancarias, pues no tienen en cuenta. Porque tus piratas sí tienen miedo, ¿no? ¿Tienen miedo? Mis piratas tienen miedo. ¿Pero a qué tienen miedo? ¿A ser detenidos? ¿A la muerte? Para empezar, ¿a la decepción? Porque entre ellos incluso se traza una buena relación de amistad, ¿no? Para empezar, es que esta es una novela que también habla de la amistad y del honor, incluso pese a la amistad y pese al honor, porque también tienen sus enfrentamientos entre ellos. Ellos tienen miedo fundamentalmente de una cosa. Uriel Gamboa, de sí mismo, de que su mundo se derrumbó y de que necesita recomponer todo su universo. Y los otros tienen miedo de lo que tiene todo el mundo, es decir, de que te maten de un disparo, de que las cosas te salgan mal. De hecho, ellos, como todos los piratas que han existido a lo largo de las épocas, se equivocan, pero aprenden a ser piratas equivocándose. Y todo eso pues les genera una tensión constante, al mismo tiempo cada vez sus presas van siendo más difíciles y luego les lleva a tomar una decisión. Ellos son depredadores que atacan a otros depredadores. Por eso escoge un tipo de víctimas que sabe que nunca se podrá presentar así como una víctima ante la sociedad. Con la intriga y la aventura, Óscar Lobato, ¿qué persigue en el lector? ¿Abstraerse de la realidad o al revés? ¿Hacer reflexionar sobre la realidad que nos rodea? Fundamentalmente, yo creo que la primera misión del novelista es entretener. Lo que pasa es que si consigues introducir en una trama, bien sea policíaca, romántica, de novela histórica, de lo que sea, una sugerencia, un motivo de pensamiento, lo consigues, digamos, mejorar. Y yo lo que pretendo es que el lector primero se lo pase bien y luego, si quiere, empiece a tirar de los muchos cajones que tiene ese juguete, ese mueble literario, y llegará a descubrir cosas que ocurrieron y cosas que le invitan a reflexionar. Esas básicamente. Es tu tercera novela, creo que la primera publicaste en 2007. 2007, la segunda, Cazadores de Humo, Centaure en 2009. ¿Por qué tanto? ¿Por qué has pasado un lustro para publicarla? Vamos a ver, hay un momento en esta novela yo creo que su diferencia sobre las otras... mucho más extensa que las dos anteriores, sí, sobre todo la primera. Sí, no, yo en la primera yo no quería pasar de un determinado número de páginas muy reducido, porque cuando tú debutas en el ruedo literario y lo haces por la puerta grande, como me pasó a mí, que tuve la suerte de formar en las filas de Alfaguara, pues hay que entrar con modestia. Un primer novelista muy difícilmente va a conseguir que el lector le toree 600 páginas de mirarse el ombligo. Es decir, hay que tener la consecuencia exacta de lo que uno va a contar y de qué papel ocupa uno en ese momento en el mundo literario. Pero dado que las otras dos, mis amigos me decían que se las leían muy rápido, que se las bebían, que se las acababan enseguida, cosa que también me está diciendo con esta, que viene a tener el doble de páginas largo, pues considero que eso es mi estilo, eso no lo puedo cambiar. O sea, mi estilo va rápido, como dice un amigo, va como una moto. Pero lo que sí creo que un literato tiene que hacer es tener las cosas bien, digamos, amarradas cuando va a hablar de ellas.
Los hechos que dan pie a esta novela, yo los encuentro sin buscarlos, no era mi intención, hace 2 décadas atrás, por un suceso que pasa cuando estoy pasando unos días en Colombia. Y ese es el primer detalle que me hace pensar en algo de esto. Un segundo detalle sucede tiempo después en México, y también. Y tuve que montar toda una investigación mientras trabajaba como periodista y además sacaba otras novelas. He tardado, pero también hay un tempo editorial que te marca, porque Alfaguara quería apostar por La fuerza y el viento como una novela que saliera en esta época. Ellos ven que este es un tema muy veraniego, donde la gente pues ahora tiene un mayor consumo de ocio y busca precisamente libros de este porte y de esa narrativa y de esa fluidez. Y al mismo tiempo pues es un libro que lleva a la gente prácticamente por medio mundo naval, y eso es muy interesante en las épocas de verano, ¿no? Hay una sensación de frescura en la lectura, ¿no? Bueno, evidentemente tú dices que lanzas el mensaje aquí desde que del mal se puede combatir el mal, aunque evidentemente no con las mismas consecuencias o con la misma virulencia, pero no sé si, a lo mejor es muy grandilocuente afirmar esto, no sé si tú también buscas la rebelión de la sociedad con este libro, o sea, combatamos el mal, no bajemos los brazos. Hay un sueño dorado que yo creo que es el de todo novelista, que es vivir de su literatura. Pero creo, y en eso soy consciente que La fuerza y el viento lo va a hacer, yo más que combatir el mal con el mal, lo que digo es que el principal problema de las sociedades actuales, de esas sociedades que se dan en llamar desarrolladas, no es la corrupción, que es un problema gravísimo y muy serio. El problema es cuando esa corrupción sigue la impunidad. Porque entonces, al no haber castigo, los propiciadores de esa corrupción se encuentran... Les sale gratis, claro. Claro, ese es el tema. Y entonces, en este sentido, la novela propone, ¿y si hiciéramos que no le saliera gratis a nadie orquestar maniobras financieras para hundir la economía de un país? ¿Y si hiciéramos que no le saliera a nadie gratis fomentar y dirigir burbujas inmobiliarias para después vaciar toda la riqueza que en teoría dicen que generaron? Lo que yo propongo, o lo que yo entiendo, es que no puede haber una acción sin reacción. Cada lector tendrá que ver cuál es la reacción, pero la corrupción no se combate con la pasividad. Eso nunca ha sucedido así. Y en ese sentido, la novela sugiere que hay un grupo de gente que toma la decisión de reaccionar. El camino que eligen es lo que yo narro. Yo no les justifico ni les proclamo como héroes. Es el propio lector el que puede llegar a tener empatía con estos piratas a la vista de la enorme cantidad de piratas que andan hoy evadiendo capital, orquestando maniobras de eso que se ha dado a llamar arquitectura financiera, o conspirando para despojar de sus derechos más elementales y más básicos a millones y millones de personas. La fuerza y el viento, tu tercera novela, al igual que las 2 anteriores, bendecida por Arturo Pérez Reverte, sin lugar a dudas tu padrino literario. De esta novela, tras leerla, ha dicho que es una obra sólida y coherente, pero que además resulta un relato muy entretenido. Los elogios, sobre todo viniendo de quien es, sin lugar a dudas, un pop en la literatura, no solo en español, sino de la literatura mundial, además de ser tu amigo. Pero estos elogios, ¿qué te procuran a ti? ¿Te procuran autoestima, ganas de seguir trabajando? Fundamentalmente, lo que me incentivan es a continuar, porque también, como dice Arturo, hay que recordar que la literatura es una carrera de fondo y que no vale dar los 10.000 primeros metros a mucha velocidad haciendo de liebre y luego quedarte seco. Entonces, cada novela, cada hito que vas marcando en esa carrera te dice, sigues en vivo y sigues en liza. Que Arturo opine eso de mí está justificado por la amistad que nos profesamos los dos de hace muchos años, pero yo creo que al que siempre le someto a consideración, primero la temática de una novela y luego escucho atentamente cuanto tiene que decir un escritor que es un superventas, cuyas obras están siendo llevadas al cine, que es
una de las banderas de la literatura española en todos los países extranjeros y además es académico de la lengua. O sea, tengo que tomar muy buena nota de lo que me dice Arturo Pérez Reverte cuando me pongo a escribir. Evidentemente es un faro a seguir. Bueno, de usted han dicho que es un taur, un malabarista de la palabra, una enciclopedia andante, documentado profuso, prosa brillante, rigor narrativa. ¿Con qué te sientes más identificado de todas estas loas? Como sé quiénes han dicho eso, y a algunos se lo agradezco, el elogio. Los primeros, por cierto, ayer mismo en un reportaje magnífico de Tamara García, del Valle, que es una extraordinaria periodista y además, en cierta manera, yo la siento como mi propia hija periodística. Llegó un momento en que llegaba de prácticas y yo me di cuenta del enorme talento y potencial que tenía Tamara y otras chicas que llegaron en esa generación. Lo que sí es cierto es que yo, en el fondo, creo que la única frase que se adecua a lo que yo siempre suelo pensar, pese a que pueda dar la imagen contraria, es aquella cita de Woody Allen que dice: yo no soy un hombre, soy una duda que camina. No creo que sé muchas cosas porque he leído y leo a mentes muy brillantes y pongo en consecuencia lo que ellos dicen, sugieren, afirman o transmiten, tomo en consecuencia también los hechos de la historia. No quiero que me cuenten la historia, quiero aprenderla yo por mí mismo, siempre desde un punto de vista que te permita contrastar con grandes talentos que son capaces de narrarla. Y a partir de ahí, lo que intento es vivir en torno a eso y crear en torno a eso. Óscar Lobato, le hemos invitado, sin lugar a dudas, para que nos presente su novela, pero te voy a robar 2 minutos de tiempo porque hay que informar a los telespectadores que este viernes recibes el Premio Cádiz de Periodismo por un magnífico artículo sobre Vernet en Diario de Cádiz, que ha significado que la profesión periodística, que tus compañeros de Cádiz te hayan premiado, te hayan galardonado y, sobre todo, reproduciendo la vida un poco de una persona entrañable para la profesión, ¿no? Bueno, pues ha sido primero maravilloso porque cuando un premio te lo dan, fundamentalmente un jurado de compañeros, aunque hay personas no periodistas en ese jurado, pero tienen una talla intelectual indudable e irrebatible, pues eso, digamos que te halaga el ego. Es una forma de decirte: chico, tú de esto sí sabes algo. Pero además yo escogí presentar, no soy muy proclive al concurso, pero escogí presentar ese porque la necrológica, que era realmente el obituario, que era lo que consistía el trabajo, que es un arte que creo que se perdió en periodismo escrito, se caía demasiado en el halago, en el elogio falso. Entonces creo que una necrológica bien hecha, no estoy hablando de la mía, que no me debe haber salido mal por el premio, pero una necrológica es una ciencia periodística que está, una arte o una forma periodística que ha caído en desuso. En segundo lugar, porque el personaje, como bien acabas de decir, era entrañable, es decir, cualquier periodista que lo conoció y ni siquiera pertenecían al medio en el que él trabajaba, indudablemente se sintió impresionado. Es un espécimen en peligro de extinción, sin lugar a duda, si no es que ya se ha extinguido totalmente. Yo creo que ¿Para cuándo, Óscar Lobato, un libro sobre los personajes, los periodísticos gaditanos, andaluces, que yo creo que necesitan ser inmortalizados? Bueno, es que esa es una tarea que debe tomarse con mucha seriedad, porque, no nos engañemos, esta es una profesión muy bonita, pero también es una merienda de negros. Y entonces, si alguien se pone a postular, a elegir ejemplos, modos vivendi, no ocurre como, por ejemplo, en Francia o en Gran Bretaña, donde existen muchas de ese tipo de obras. Aquí todo el mundo pensaría, bueno, ya está el pretencioso este diciendo quiénes son y quiénes no son. Los que no son están cabreados por no ser, y los que son, pues a lo mejor consideran que el retrato que de ellos haces tampoco se ajusta. Pero bueno, es una idea que se madura y que vamos a tener en adelante. En cualquier caso, la necrología de Vernet contenía una reflexión sobre una forma de periodismo que ya no es. Y eso había que contarlo también. Nos quedan 30 segunditos, no podemos pasarnos el tiempo, nos vamos a publicidad. En esos 30 segundos me gustaría que Óscar Lobato le dijese a los telespectadores por qué tienen que ir a comprar esta novela de Alfaguara. Se lo voy a decir muy claro. Primero, porque es muy entretenida. Y en segundo lugar, porque es una novela de la que estoy seguro van a aprender cosas. Óscar Lobato, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Venga, volvemos en tan solo 3 minutos de publicidad y analizamos la actualidad en compañía de los 4 analistas que nos acompañan esta noche. Después de entrevistar al periodista, al escritor, al novelista Óscar Lobato con su libro La fuerza y el viento, su tercera novela, entramos en materia de actualidad con la crónica del día, evidentemente marcado en la
en clave política por la publicación, la petición de la publicación de los avales, la procedencia solicitada por Eduardo Madina, asentida posteriormente por Pedro Sánchez. Vamos a analizar este asunto porque, sin lugar a dudas, ha provocado un enorme malestar dentro de las filas socialistas andaluzas. Hemos escuchado precisamente a Juan Cornejo diciéndole a los aspirantes a ser secretario federal del PSOE, en una clara alusión a Eduardo Madina, que se dejen de chorradas y que no dejen entrever cosas extrañas que no están ocurriendo. Y esta tarde escuchábamos en Onda Cero a Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, en su calidad de secretaria general del Partido Socialista, diciendo que el voto de los militantes andaluces no se ponga en cuestión, que no se ponga en cuestión ni la voluntad, ni la libertad, ni el valor de ese aval que están concediendo los militantes socialistas del PSOE andaluz. Para ello vamos a comentarlo en compañía de Raúl Limón. Buenas noches. Buenas noches. Francisco Morón, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Igualmente Ángela Cañal. Buenas noches también, Carmen. Hola, buenas Carmen noches. Torres. Bueno, pues empezar. ¿Qué os parece? Carmen. Para empezar, no entiendo yo muy bien la polémica de por qué va a valer un aval menos que otro. Lo que sí está claro es que en el PSOE andaluz ha habido una movilización mucho más potente que en el resto de federaciones, ¿no? Creo que la media de presentación de avales en España ha sido del 38% y en Andalucía del 50%. Es evidente que aquí ha habido más interés por participar en este proceso, en lo que va de proceso, y eso tendrá un motivo, ¿no? Bueno, pero eso no tiene que ser malo, ¿no? Por eso, para que eso no convocan, significa, ¿no? que valga menos, pero que sí es verdad que aquí ha habido una movilización mayor en la recogida de avales. Que el candidato Madina, pues ya es candidato, ¿no? Desde el primer momento está poniendo condiciones, ¿no? Está desde el primer momento. No, da la sensación de que ha cambiado la regla de juego en dos ocasiones en este partido. Es como primero quiere, con los avales, con las primarias, y ahora, conociendo la procedencia que Ferraz había dicho, pero no sé si os someto a vuestra reflexión y seguimos hablando sobre este asunto. Lo preocupante no es que lo acepte, que lo solicite Madina, lo preocupante es que Ferraz ha atendido esas dos peticiones inmediatamente, ¿no? Bueno, yo creo que parece que Ferraz lo que quiere es que no haya excusas, ¿no? Que, bueno, que se vaya al proceso y que salga quien salga, no tenga excusa la otra parte de decir que ha sido manipulado o que ha sido teledirigido el proceso para la elección del nuevo secretario general, ¿no? Y Madina parece que desde el principio está diciendo que todo tiene que hacerse como él quiere, como idóneo para que él llegue a ser elevado a los altares como el secretario general del partido, ¿no? Y ante cualquier... Aquí en este caso, cuando se ha dado el dato, digamos, territorializado, es verdad que lo pidió Madina y después Pedro Sánchez, que creo que ha hecho bien, ha dicho yo no tengo ningún problema, porque lo que desde luego no estaría bien ni llevaría a ningún sitio ni ayudaría al partido es que permanentemente se esté poniendo en cuestión la legitimidad del proceso, la limpieza del proceso. Primero Madina dice que le estaban presionando para que no se presente, después fuerza un cambio en las reglas de juego porque no estaba previsto un congreso de estas características y finalmente lo hace. Ahora dice que se hagan públicos los datos, que está muy bien. Lo que pasa es que lo podría haber dicho antes de que cuando se pusieron, digamos, las normas sobre la mesa. En cualquier caso, yo no veo ningún problema en que se den los datos y lo que no sé es qué exactamente quería... ¿Cuál era el propósito de Madina al darlo? Porque la verdad es que si él quería sostener una teoría de que la victoria de Pedro Sánchez estaba apoyada únicamente en Andalucía, pues la verdad es que no le ha salido muy bien, ¿no? Porque para empezar, si descontáramos, que no hay por qué hacerlo, todos los avales de Andalucía, seguiría siendo Pedro Sánchez el candidato con más avales. Y Madina ni siquiera ha conseguido... No es solo Andalucía, es que los las avales demás federaciones son las afines a Susana Díaz. En su propio santuario, ¿no? La estrategia de Madina no es territorial, aunque lo parezca. Yo creo que la estrategia de Madina es intentar demostrar que él no es el candidato del aparato ahora. Es decir, intentar mover, digamos, al electorado, efectivamente ahora, ¿no? Ahora él quiere ser el candidato lo ha sido, de los claro, hasta que militantes, estaba. lo ha sido, pero cuando a él le han utilizado el ser el candidato del aparato y realmente le ha desgastado, él ahora lo que está intentando, yo creo que es evidenciar que el aparato ha cambiado radicalmente la balanza y que ahora él no es el candidato del aparato. Y creo que lo que está intentando jugar es a captar el voto descontento de la propia militancia del PSOE con quienes han llevado al PSOE a la situación en la que está. Entonces se está desmarcando. Yo creo que no es el debate territorial, creo. No, es eso, pero y además lo está haciendo bien. Creo que lo está haciendo muy bien en ese sentido, en el hacer aparentar que Pedro es, digamos, el candidato de Susana, o por ser crueles incluso, que podría ser un... Está haciendo un llamamiento al voto secreto, ¿no? Yo creo que su baza principal era no el aval firmado y público. Hay otra teoría que dice que es que Madina está siendo un mal perdedor. Claro, es que eso yo creo que yo estoy más en esa teoría. Es mal perdedor. Todavía no ha perdido. Yo estoy más en esa teoría porque realmente... Qué malo hay que Pedro cuente con el aval de Andalucía
y de Susana Díaz. ¿Qué es negativo eso? Malo, de cara a tener en cuenta que el partido lo que buscaba era que fuera Susana Díaz brutal. Y lo que es la representación del partido aquí en Andalucía, que es la única columna vertebral que existe hoy en día en el PSOE, sea el que apoya a un candidato. Es lo que quiere demostrar es que es una ventaja. Es una ventaja, porque sí, siempre pero que jugar si lo quiere con el favor del aparato se ha visualizado, es que el número de avales que ha recogido Pedro Sánchez es apabullante. Bueno, pero que yo eso no lo veo mal. Una demostración de fuerza que yo no sé hasta qué punto el PSOE andaluz tampoco ha medido si le interesaba hacer ese gesto, enseñar ese músculo y apabullar tanto al contrario. Hay voces soterradas en el PSOE andaluz que todos conocemos que piensan que si realmente no hubiese sido neutral el aparato andaluz, hubiesen captado muchísimos más votos. Por ejemplo, ¿cuántos avales consiguió Susana Díaz? Creo que fueron 22.000, ¿no? 20.000, ¿no? 21.000 de 40.000 que había. Bueno, ¿y cuánto ha conseguido Pedro? 14.000, ¿no? En Andalucía. En Andalucía. Bueno, es que, vamos, casi 5.000 en Sevilla. Lo que comentaba tú, Raúl, de que él quiere dar la imagen, quitarse la etiqueta de candidato del aparato, candidato rubalcavista o valencianista. Es verdad que en política pues hay miles de estrategias, ¿no? Una es el ir de candidato vencedor y el arrastrar las masas, y cuando no puedes hacer eso, pues lo que se llama el underdog, el ir de aspirante perdedor, el que tiene más dificultades, y de repente de abajo surgir, bueno, a Obama le funcionó, ¿no? con Hillary. Hillary era lo que podemos llamar el aparato, la candidata obvia, y él pues fue arrastrando. Lo que yo no tengo muy claro, y desde luego eso no lo hizo Obama, es jugar un poco al victimismo al que juega Madina, que creo que eso tiene una cruz de esa moneda que yo creo que un líder debe transmitir otros valores más que el que pena de mí y que mal me tratan. Creo que es importante que Madina o cualquier otro candidato, Pedro Sánchez o el que sea, transmita otros valores de ilusión, de fuerza, de ganas, de decisión. Y creo que eso le está fallando y que esta estrategia le resta por ese lado. De todas formas, hasta el momento lo único que se ha debatido y se ha visto son avales. Hasta ahora no sabemos qué diferencias hay reales entre uno y otro, ¿no? Que son los dos que van a presentar. Hoy era un mensaje muy elocuente del propio Juan Cornejo, el número 2 del PSOE andaluz, instando a los candidatos, oye, por favor, vamos a dejar de mirarnos, no lo decía con esa expresión, dejarnos mirarnos, vamos a abandonar esta espiral endogámica y vamos a proyectar a la ciudadanía que somos útiles, que podemos aportar a los ciudadanos con el nuevo PSOE que ustedes venden, ¿no? Pero en el proceso que están ahora tienen que mirarse al ombligo. Es decir, yo lo que quiero... Esta mañana he escuchado una entrevista con Sánchez, uno de los candidatos, y todas las propuestas que me hacía eran de oposición. Entonces yo le decía, vamos, no es eso lo que quiero escuchar ahora mismo del candidato Sánchez. Del candidato Sánchez quiero escuchar qué tipo de modelo de partido me propone, ¿no? Si va a darle apertura a la militancia, si va a cambiar radicalmente las direcciones que tiene ahora mismo el PSOE, si va a darle cancha a nuevas generaciones dentro del partido. La única mensaje, y creo que es un mensaje coherente y correcto, que le he escuchado es que su ejecutiva sería de integración con las tres sensibilidades que se han puesto sobre la mesa. Por eso decía Juan Cornejo, quiero entender que si se le puede demostrar a la ciudadanía que el nuevo PSOE va a ser útil. ¿Qué estructura? Pero ¿qué programa? De aquí al 13, ¿qué iniciativas? Yo no estoy de acuerdo con eso, Raúl, y lo que dices tiene sentido. Bueno, aquí venimos a hablar del partido, de cómo nos organizamos, de cómo va a ser el partido, y después ya hablaremos de lo que haremos si gobernamos, ¿no? Pero es que ya las cosas ya no son así. La crisis que tiene el PSOE no se resuelve arreglando si la Ejecutiva la vamos a formar así o asado, cómo va a ser el voto o tal. Es que estas primarias o este Congreso extraordinario tiene que servir para reabrir el partido, para que la gente escuche propuestas del partido, para que la gente se reconcilie, el votante de izquierda que se ha alejado del PSOE, y eso no se consigue si solo hablamos de quién tiene más avales, de si en el País Vasco ha ganado menganito, si sutanito, si me han puesto la zancadilla por aquí o por allá. Son 13 días que tienen que luchar, o tienen que pugnar por la Secretaría General del PSOE. Después vienen las municipales, es decir, que vamos a tener tiempo para escuchar cuáles son sus propuestas, ¿no? Esta mañana decía Pedro Sánchez, me parece que era una entrevista radiofónica, ¿no? Decía que el principal problema de España es la desigualdad. Vale, ahora dígame usted cómo lo va a solucionar. Es decir, no insista en que la culpa del PSOE la tiene Rajoy, porque a mí no me suena ese discurso de forma coherente. Entonces yo creo que son 13 días clave para que ellos se reconcilien con su militancia, que es la que tiene que votar, y que esa militancia arrastre también simpatías dentro de la sociedad. Y creo que la están desaprovechando, porque yo no veo ningún discurso hacia los socialistas. Aquí, no sé. Yo estoy de acuerdo contigo, Raúl. También esto es un escaparate. Las primarias también se hacen por eso, ¿no? Para lanzar a los candidatos, para darlos a conocer a la sociedad. Y si no aprovechan ese escaparate y esa plataforma para hablar de lo que la gente quiere,
escuchar o de sus problemas o de los que les preocupa, al final se quedan igual, no se abre como se pretende a la sociedad. Absolutamente. Pero, y de momento el debate es lo que tú dices, no conocemos diferencias entre el proyecto de uno y otro, salvo alguna discrepancia en el tema de Cataluña, que parece que Medina después rectificó. Rectificó al día siguiente. Bueno, le rectificaron. Antes incluso de que levantaran el teléfono desde aquí, de Andalucía, no de tiempo. No obstante, yo es que como desde el principio siempre he tenido la sensación de que es un congreso que va a durar para 1 año y medio y que realmente no se va a debatir sobre materia importante, o sea, sobre qué va a ser el PSOE o qué es lo que tiene que ser el Partido Socialista, sino se va a elegir a una persona, a un secretario general, que entiendo, desde mi punto de vista, que va a durar lo que son la convocatoria de las próximas elecciones generales. ¿Tú crees que esto es un congreso de transición? Hasta que Susana Díaz tenga posible todo para poder desembarcar en Madrid. Sí, totalmente. Eso, ¿Va a ser un congreso falso? Eso está bien en la teoría, pero después se tiene que ver en la práctica. Yo con Felipe González no he coincidido en mi vida en nada, y él mismo la semana pasada lo dijo, que el partido, tal como iba con los 2 candidatos que se perfilaban, no era un partido socialista sólido y que no iba a salir sólido del Congreso. Te voy a decir una cosa, y que incluso tenía el peligro de estar en los 40 diputados. Sí, eso es que lo repiten ellos y les preocupa cierto, muchísimo. Es que ninguno de los dos tiene perfil para llevar al PSOE a ningún sitio. Eso es la teoría. En la práctica, de hecho, no lo han hecho nunca, llevan en el Congreso un tiempo. En la práctica, es la primera vez que un secretario general del PSOE es elegido por los militantes. ¿Y eso es un plus? Absolutamente. ¿Sí? ¿Es un plus para quién? ¿Para quién? ¿Para el votante después de unas elecciones generales o para el militante del PSOE? Para el secretario general. Porque yo conozco a muchos militantes del PSOE y dirigentes del PSOE que están poniendo en duda el tema. Que no va a ser tan fácil en 1 año y medio decir que este congreso se ha cerrado en falso, como el de Sevilla. Bueno, con 3 fracasos electorales sobre la mesa dentro de 1 año y medio, veremos a ver para qué ha servido este congreso. Es que es la primera vez que es elegido por los militantes. Carmen tiene razón, tiene una legitimidad añadida frente a los demás. Pero es que tú, esa legitimidad, tú que estás diciendo, que todos los anteriores candidatos secretarios generales del partido no han sido legítimos. No, añadida. Quiero decir que los demás tenían la legitimidad de la normativa y es capaz de ganar las elecciones y llevar un discurso así y presentarse a los ciudadanos. Hasta ahora los secretarios generales eran elegidos por delegados y los delegados, lo que estábamos hablando antes del aparato. Los delegados iban muy teledirigidos por sus federaciones, por los líderes. Ahora porque esto está abierto. Es el funcionamiento que lo de tenía los el avales partido. Sí, que es como ha funcionado. Y bueno, y Carmen, en el es voto el funcionamiento que tenía el partido. Pero tú no puedes cargarte de la noche a la pasar. mañana todo un partido como pero el Partido Socialista y el sistema que tenía. De hecho, yo he hablado con varios dirigentes andaluces que dicen que, bueno, que esto porque la militancia se está medio portando, pero que esto está tan abierto que tú aquí ganas 1 por 40 votos, tú llegas al Congreso, recoges los avales, presentas a un tercero y ganas el Congreso y es el secretario general, ¿eh? Y no es ninguno de los dos. Sí. O sea, vamos a dejar una tontería. Sí. Que tú puedes abrir el partido todo lo que tú quieras, pero que como el partido no salga estable ni unido de esto, la situación puede ser peor, ¿eh? Imagínate que sale Medina. De hecho, de con Andalucía, el aparato andaluz y afín en contra. Él no se va a sentir lo suficientemente legitimado y fuerte como para hacer una ejecutiva. Depende cómo gane. Da igual, si me ganas por 20 votos. Pero es diferente. Pero es diferente. ¿Por qué? Al contrario, eran votos de delegados. Esto va a ser votos de militantes. Que habrá que ver la participación también que hay, que esa es otra. Y si se juega también a la abstención para deslegitimar también el proceso. Pero por eso te digo que las cuentas yo creo que es un experimento que va a durar 1 año y medio. De dentro de 2 años, Susana Díaz va para allá, habrá que verlo, porque el que salga de secretario general va a estar muy respaldado. Bueno, por cerrar este capítulo, el papel de Susana Díaz, no sé si os ha sorprendido sus palabras de esta tarde diciendo que respeten por favor la voluntad y la libertad de los militantes andaluces que han dado su aval libremente y sobre todo ha dejado entrever que nadie piense que el voto del andaluz vale menos que cualquier otro territorio, incluso ha apelado al estigma del Partido Popular sobre el voto cautivo. Decía que nadie en mi partido tenga la tentación de pensar esa teoría sobre los militantes andaluces que han avalado. ¿Qué os parece esa irrupción de Susana Díaz esta tarde? Hombre, yo creo que es una advertencia necesaria en la medida en la que no públicamente, porque sería demasiado, pero sí bajo cuerda, digamos el equipo, los que apoyan a Medina, están hablando de un voto, de un aval libre y de un aval teledirigido, que coincide precisamente que el aval libre son todos los que han avalado a Medina y los teledirigidos son todos los que han avalado a Sánchez. Pues sí, es verdad, recuerda al voto cautivo y deberían quitarse ese argumento muy pronto, porque creo que Medina, digamos que no, y ya los datos me remito a los avales, no despierta demasiadas simpatías por aquí y con ese tipo de estratagemas, menos aún, ¿no? Pero no solamente por aquí, es
que Madina no ha ganado en muchos territorios. Creo que no ha ganado en el País Vasco, siquiera. No, en el País Vasco no ha ganado. Creo que ha ganado tampoco. Pero que no, esto no era ganar. Bueno, no era ganar, pero sí era una muestra de fuerza, ¿no? Sí. A él le está dando más importancia que el resto de candidatos. Ganar. Si la importancia se la está dando él. Que es el que está tienen poniendo que todas ir las pegas a eso. A votar los militantes. Sí, la clave el es problema la es él. votación. Yo creo que el aval, al ser público... No, pero por ejemplo, el aval, está claro que en Andalucía Pedro Sánchez yo creo que va a arrasar, vamos. Y dices tú, el aval teledirigido al voto teledirigido, absolutamente sí. Y eso no significa que valga menos. Es que un término que utilizan aquí en la dirección andaluza, no voy a poner nombre, el voto se pastorea, al rebaño se pastorea, porque el militante confía, no digo ciegamente, pero confía mucho en sus dirigentes. Y preguntan, oye, ¿con quién vamos? Oye, ¿y tú a quién apoyamos? Y ¿Pero eso tú realmente se dirige. crees que eso ocurre nada más que en Andalucía? Por supuesto. Solamente en Andalucía. En todos lados. Ah, bueno. Vamos, pues yo lo que conozco. Por eso digo Hablo de lo que que conozco. entonces Madina tendría que tener cuidado que donde haya ganado también ha podido ocurrir eso en su favor, ¿no? Por supuesto que sí, claro. O sea, que no estoy hablando que sea en Andalucía. Evidentemente, Esas palabras de Susana Díaz es volver al victimismo. Es que como en Andalucía no. No, En Andalucía no, es una advertencia sitios. de que no se vaya a En delegitimar todos los sitios aquello. los aparatos dirigen a su gente, que luego uno, por mucho que tú me digas, sí, Pedro Sánchez, yo voy luego y meto quien me dé la gana en la urna. Pero que eso se hace, por supuesto, como diría Cornejo, vamos a dejarnos de chorradas. No, claro que lo hacen. Todos los aparatos. Que una influencia puede existir, pues por supuesto, que si tú eres dirigente de un partido... tú tienes la libertad si y a debe ver qué existir, pasa. para eso se hacen las federación, campañas, claro. ¿no? Para eso se hacen estos 13 días, se supone que Y además se ponen de acuerdo. Influencia sí. Ahora decir, no, hay influencia en Andalucía, en Extremadura no. Hay influencia en el País Vasco, pero en Asturias Extremadura, donde me han votado a mí no. Extremadura está con Madina y ha estado ahí Fernández Vara a tope. Eso es en todos sitios, existe. O sea que yo no sé por qué tenemos que hablar nosotros mismos denigrarnos, no es que en Andalucía va a valer menos, ¿no? Lo mismo que ocurre en toda España. Y hablamos, ¿no?, del candidato al aparato. Madina es el candidato al aparato de Ferraz. Por eso esa complicidad que tú hablabas de que le daban todas las peticiones que ha hecho. Si es que uno es un candidato a un aparato y el otro es el candidato a otro aparato, que en este caso están enfrentados. Pero aquí realmente candidato alternativo es solo Pérez Tapia, vamos. Bueno, vamos a pasar del PSOE a Izquierda Unida, que tendrá primarias definitivamente, por cierto, por primera vez en su historia, abiertas no solo a militantes, sino también a simpatizantes, que están convocados a votar este próximo sábado. Una semana además dio la coalición de izquierdas para obtener los avales y Laureano Seco lo ha obtenido y se enfrentará a Antonio Maillo, el coordinador andaluz de Izquierda Unida. Y os pregunto, ¿habrá votación, habrá debate, pero habrá competición? Os pregunto. Él cree que sí. Laureano Seco ha dicho que sí. La primera impresión que da es que por fin han conseguido otro candidato como para legitimar a nuestro querido Maillo en su elección, ¿no? Por fin va a poder decir que no es como Susana Díaz, que no ha salido proclamado. Poco más a partir de ahí, yo creo. El pescado está vendido, ¿no? Es toda una escenificación para intentar evitar las comparaciones con el proceso, con el Partido Socialista, ¿no? Y como ha ocurrido aquí la elección de Susana Díaz, nada más. No parece que vaya a haber una lucha brazo partido ahí entre los dos aspirantes, pero bueno, tampoco vamos a decir que una mala noticia que haya dos personas, ojalá hubiera más y ojalá hubiera y que haya debate una semana más fuerte, y que puedan votar los simpatizantes que se han inscrito. Sí, yo creo que lo que demuestra es que tenemos unos partidos muy monolíticos, ¿no? Es decir, que el hecho de que en un partido tan abierto como Izquierda Unida no salgan más gente para unas primarias, a mí eso me hace pensar que no... Es verdad que la militancia no se moviliza, no se lo cree. No. Ha funcionado siempre el aparato muy bien. Claro. O sea, ahí sí que ha funcionado el aparato bastante bien. Entonces, el Partido Comunista siempre se ha encargado de que la cosa no se le saliera de madre. La democracia interna de los partidos nuestros, como está tan en pañales, yo creo que están experimentando. Entonces están haciendo los experimentos con gaseosa, salen bien. Y es una pena, yo quería decirlo antes con lo del PSOE, la superficialidad, ¿no? Porque se supone que estos procesos deberían ser mucho más profundos, ¿no? Y creérselo. Y al final lo que hablamos, ¿no? Los candidatos en Pero el es que caso no es la del PSOE, cultura, no existe esa cultura aquí son realmente. dos personas que, bueno, pues que los conoce el público porque son tertulianos, otra vez el tema de Podemos, se busca un perfil muy superficial, ¿no? Que en Estados Unidos las primarias realmente movilizan a la sociedad casi más que las elecciones, luego, ¿no? Y aquí... Bueno, y vamos a hablar del Partido Popular también, precisamente en esta corriente aperturista. Decía este fin de semana en un artículo en el grupo Yo elijo Manuel Marqués que parece que a los partidos les ha entrado la podemitis
y en ese sentido pues quiero someterlo a vuestra reflexión, porque aquí el pasado miércoles tuvimos la presencia del alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, quien adquirió un compromiso electoral de que no se presentaría a la reelección si no tenía un parado menos de los que tenía la ciudad de Córdoba cuando él llegó a la alcaldía. Dice que si no cumple ese compromiso, solo se presentará a la reelección si se celebran unas primarias y los militantes populares así lo deciden. Y hoy, preguntada al respecto, la secretaria general del Partido Popular, Dolores López Gabarro, ha dicho que la dirección no está estudiando primarias en las capitales andaluzas. Ahora bien, sí están viendo fórmulas para abrir el partido, para hacerlo más moderno, más transparente. ¿Qué os parece? Hablábamos de la poca cultura de los partidos, si nos metemos en el PP, aún más complicado, ¿no? El hombre este no sabe qué hacer para salvar el problema Exacto. ese de... Es que realmente buscar un atajo, ¿no? Un motivo por el que poder presentarse a la alcaldía, ¿no? Porque la verdad que se ha metido el sol en un lío que no sabe cómo salir. Y además, como ya el presidente Juanma Moreno ya dijo, salió también abriendo el debate de primarias y abrir la participación, ha aprovechado esa primarias en el PP no se suele decir. ¿Cómo se Eso llama? es buscar la participación. Pero otro término. Entonces ha aprovechado él esa grieta. El alcalde lo dijo primarias y dijo, estoy dispuesto a ser el conejillo de India, ¿eh? Lo dijo aquí. Pero es que este señor tiene un problema. Claro. Él particularmente, que es que si cumple su palabra no se podría presentar. Y realmente se tiene que presentar. Él ha dicho que no se va a presentar si no lo cumple, salvo que la militancia Por lo tanto, tiene que buscar una fórmula que le permita argumentar su decisión de repetir, ¿no? Hombre, él no quería un parado más, pero sobre todo no quiere ser él el parado en cuestión. Pues sí, ese debate en el PP creo yo que no lo vamos a ver, ¿no? Yo entiendo que no. Buscarán alguna fórmula de hacer que la dirección provincial le apoye, lo reclame o demuestre que es la única persona preparada para optar a la alcaldía o a la reelección como alcalde, pero desde luego urnas internas no vamos a encontrar en el Partido Popular. El PP no va a abrir, creo yo, esa grieta, porque es algo que sí que de verdad se le escapa de las manos, porque no saben... Además, si no lo han hecho es un partido que no sabe funcionar. Hace 2 meses, no lo han hecho hace 2 meses. Con esa impuesto. Sí, pero eso era antes de la irrupción de Podemos, ¿no? Por eso os pregunto, ¿creéis que hay podemitis en los partidos, viendo lo que estamos analizando hoy del PSOE? Hay problemitis, mejor. Tienen un gran problema de conexión con los ciudadanos y se están dando cuenta, pero realmente ninguno se atreve a dar el paso de abrirse completamente y de un poco cambiar el sistema interno que tienen. Al PP Podemos no le supone ningún problema, al contrario, creen que es una ventaja porque aquí está dividiendo el voto de la izquierda. Al voto de la izquierda, no a ellos. No creo que le afecte. Sí. ¿Crees? Lo está dividiendo. Hay otra teoría dentro de la derecha española que consideran que necesitan una izquierda unida, una izquierda potente, con un referente con el que poder dialogar, potente, no una izquierda pero fragmentada y débil, ¿no? Pero potente, pero que no pueda gobernar, Fernando. Es diferente. Electoralmente... Eso es, hablando con un dirigente andaluz bastante gaditano, por cierto. Aquí vamos a entender el nombre, porque todos estamos utilizando fuentes. Estamos volviendo a la época en la que José María Aznar siempre, en privado, hablaba de la necesidad de tener un partido, una derecha, un partido popular fuerte que pudiera gobernar, que optara a gobernar, un PSOE mediano, no tan fuerte, que no pudiera gobernar, pero que pudiera decidir o ayudar a apoyar al PP en determinadas medidas, y fragmentada la izquierda, que es lo que está realmente ocurriendo con Podemos, Izquierda Unida, con todos esos partidos que están irrumpiendo alrededor del PSOE, ¿no? Están debilitando al PSOE, que sigue siendo la fuerza de izquierda más votada de momento, que es la más fuerte, pero que no tendría capacidad para gobernar, ¿no? Si sigue así, tan fragmentado el voto de la izquierda. Y el PP sí está concentrando el voto de la derecha. Al PP es que le interesa una izquierda fragmentada para las elecciones o muy homogénea tras las elecciones. Es lo que le facilita. Casa, con la realidad luego. Bueno, con un PSOE mediano que le puede servir para los temas concretos que sí necesita el apoyo de la oposición, ¿no? Que es lo que realmente está ocurriendo o puede llegar a ocurrir aquí, ¿no? Con una minoría suficiente, es decir, con que se puedan atribuir la representación de la mayoría de izquierda y de volver a sentarse con el PSOE, se evitan, en fin, yo creo que el escenario es el ideal para el PP en estos momentos, el ideal. Y curiosamente no veo que la izquierda lo vislumbre, es decir, que creo que electoralmente la izquierda sigue cada uno con su barca. Pero sí están preocupados, por ejemplo, lo que está haciendo la Izquierda Unida de llegar a acuerdos con Podemos. Intentar llegar a acuerdos con Podemos. Poner a Alberto Garzón, que se lo pregunté aquí a Antonio Maillo y no quiso hablar de eso. No sé si lo recordáis. Bien que lo sabía ya. Perdona, Carmen, vamos a hacer un alto en el camino, tenemos que irnos a publicidad, volvemos en 3 minutos y seguimos hablando de los partidos políticos y también de la LOMCE y de Gibraltar.
Seguimos en la tertulia de Por Todas en compañía de Ángela Cañal, de Carmen Torres, de Raúl Limón y de Francisco Moronier. Precisamente hablaba Carmen Torres sobre Alberto Garzón y estábamos hablando precisamente de la división de la izquierda, de la fragmentación de la izquierda. No sé si querías añadir algo. No, eso y del proceso que me parece muy superficial, del perfil que están buscando todos los partidos. Si tú preguntabas si quieren parecerse a Podemos, y yo creo que sí, de tertuliano, joven, que sea capaz de convencer al desencantado, ¿no?, que también apuntabas tú. Parece que como uno tiene un éxito, todos van detrás buscando la misma fórmula, en vez de buscar su propia identidad, ¿no?, y su propia Por cierto, fórmula. quien se desmarca de esa corriente es Susana Díaz, que ya en varias ocasiones esta misma tarde ha dicho, oye, basta ya de complejos con Podemos, ¿no?, que la tradición social en España la tiene el PSOE y reivindiquemos esa marca, ¿no? Hombre, que Podemos no puede tener tradición social, pero no deja de ser, yo entiendo que no haya que sentirse abochornado por el éxito de Podemos, pero que sí es un aldabonazo no por Podemos, sino por lo que sus votantes están pidiendo. No. Entonces yo creo que eso lo tiene que tener en cuenta el PSOE. Susana Díaz tiene que ver que y es un mucho, fracaso suyo, claro, del PSOE. No tanto la marca Podemos como quién ha votado a Podemos y qué estaban pidiendo en ese momento. Entonces, si quieren recuperar ese electorado, tendrán que atender a esa gente que ¿realmente votó? creemos que el electorado de Podemos es sólido? ¿Es un electorado que va a llevarlo hasta el final y que le va a servir para tener grandes conquistas en España, en las elecciones autonómicas, elecciones municipales o en las elecciones generales? Mucha gente, yo conozco a gente que ha votado Podemos yo creo y que que ya se ha realmente arrepentido. es un toque de advertencia. También hay mucha gente que no conocía a Podemos y que dice que lo va a votar ahora. Sí, pero bueno, yo creo que más bien se puede entender como un toque de advertencia, ¿no? Yo creo que no. Los partidos. Yo creo que el toque de advertencia podían ser otra serie de alternativas, pero el hecho de que haya tanta gente votando a una única opción que aglutinara una serie de demandas sociales. Pero hay que ver en qué tipo de elecciones han votado, porque también se votó a Ruiz Mateo y llegó a ser eurodiputado y después no llegó a nada más. O sea, es que estamos hablando de unas elecciones europeas que aquí en España no tenemos la cultura de entender la importancia que tienen o la relevancia que pueden llegar a tener. Entonces es más fácil votar a Podemos en una elección europea que cuando tienes que votar al alcalde de tu pueblo. Los militantes que yo conozco de Podemos no han votado, no era un voto de castigo, era un voto, los que yo conozco. Es que no lo sé. Yo creo que además no tenemos trayectoria suficiente de Podemos como para evaluarlo. Claro, en principio es un voto de castigo, pero también el voto es para pedir soluciones. Yo creo que es un voto sereno, yo creo que es un voto concienciado. Hay que ver realmente si Podemos es capaz de mostrar todo eso y de dar a entender que es capacitado para desarrollar aquello que promete y que dice. Yo creo que los partidos tradicionales... Eso lo tenemos que ver. Efectivamente no hemos tenido esa opción porque no tienen trayectoria histórica. Un fenómeno para hacerlo, que todavía no se ha convertido en nada. Los partidos tradicionales confían en eso, que dicen no van a poder montar candidaturas para las municipales, no les da tiempo, no tienen estructura. De hecho ya se están peleando, ¿no?, en muchos sitios para empezar a buscar cabezas de cartel. Hay que ver realmente en Andalucía cómo actúa, hay Podemos, 800 y pico municipios. Podemos va a encontrar gente que son, bueno, una ciudad grande pueden ser 30, una lista. En las ciudades grandes sí, yo creo que el problema lo van a tener en el entorno rural, donde Podemos no son alternativas. A ver hasta dónde llega en el entorno urbano, ¿no? En el entorno urbano yo creo que sí, además su electorado es urbano. Si podemos encontrar, no creo por que tenga ejemplo, mucho interés tampoco en unos la zona, candidatos. Yo creo que buscan notoriedad, sobre todo en las grandes capitales. Unos candidatos atractivos en las grandes capitales, pues sí que le podría suponer un problema. Sí, pero a mí realmente me ha parecido muy acertadas las declaraciones de la presidenta de la Junta hoy, ¿no? Como calificándolo de un accesorio, pero que realmente no ha hecho nada. O sea, claro que no ha hecho nada, pero... Ni puede dar clases, ni puede dar a nadie. Pero sí ha hecho algo, que es aglutinar el voto de mucha gente, pero un con voto lo cual de habrá que estar y de pendiente gente de eso, decepcionada, ¿no? que tú puedes recuperar como... Igual que decíamos antes de los votos andaluces, yo no voy a desprestigiar el voto de Podemos. No, yo lo estoy desprestigiando, te estoy diciendo... Pero no le voy a quitar valor, no voy a decir... Que creo que en otros comicios no van a tener el mismo apoyo, el mismo porcentaje de apoyo que han tenido las europeas. ¿Dónde ha hecho campaña Podemos? Quiero decir, yo, que soy periodista, no he visto mucho en los periódicos sus proyectos, no... Bueno, ¿Cómo ha llegado a la gente? ¿A través de la tertulia? Eso no es una limitación de Podemos, es una limitación nuestra, quizá. No, pero es decir, que no le hemos echado cuenta es un fenómeno a una alternativa que, sin embargo, socialmente sí lo tiene. Es que Podemos es un fenómeno televisivo. Tú presentas a Belén Esteban de número 2... No es verdad. ¿Dónde está el proyecto? Y gana también. No es, Podemos no es... No, lo niego. ¿Realmente? Podemos no es Belén Esteban. ¿Tú realmente conocías a
ante al líder de Podemos? Bueno, yo conocía aparte de ese tertuliano que es muy fácil hablar y decir aquello que tú no tienes que demostrar gobernando. ¿Quiénes estaban interesados? Yo pregunto, ¿es un fenómeno televisivo? Es igual, ¿por qué Belén Esteban vende más libros que un premio Planeta? Tampoco sé, con perdón, si Maruenda forma un partido, saca los votos que ha sacado Podemos, no lo sé, solo por salir en la tele y sale en el mismo programa. No lo sé, no creo que baste con eso. Creo que tienes tu razón, que más que atender a la marca y a las siglas, hay que atender a las motivaciones de los que están ahí. Creo que hay una motivación de cabreo, creo que no es inverosímil que alguien que votó a UPyD ahora vote a Podemos el voto de la antipolítica, de no hay pan para tantos chorizos, del enfado y tal. En cualquier caso, siempre prefiero que la gente manifieste su enfado votando que no votando, y que está todo muy por ver. Puede pasar lo que tú dices de Ruiz Mateo, que sacó 2 eurodiputados y después pues nunca más se supo, y afortunadamente, o se puede consolidar. Va a depender mucho del trabajo que ellos mismos hagan, de lo inteligentes que sean, de que se desmarquen un poquito de cierta tendencia a agradar el oído de la gente enfadada y al populismo, y que empiecen a practicar la política. Yo quiero ser optimista, no lo tengo muy claro lo que va a pasar. Yo lo que no entiendo, y es la reflexión que someto, y veía que Francisco Morón y Raúl Limón discrepaban, que por qué Podemos es un fenómeno televisivo, porque salga a La Sexta, y sin embargo, ¿qué podemos decir entonces de los candidatos de los principales partidos que salen en la primera, en la segunda, en Antena 3, en Telecinco? Es que estamos hablando de marcas tradicionales y consolidadas, que la gente ya sabe perfectamente lo que es. Esto es un fenómeno nuevo que tú crees que votándolo no estás haciendo un daño excesivo a tu fuerza política a la que traicionas en unas elecciones concretas. Y bueno, y si eres consciente además que no es una fuerza política que vaya a gobernar ni vaya a cambiar el país. Yo sí te respondo, yo creo que conozco muy bien el proyecto del PSOE, el del PP, el de Izquierda Unida, su programa, sus ideas. Creo que sí, pero a mí Podemos me tiene desconcertada, por ejemplo. Tampoco me... Pero sin embargo la militancia de Podemos es muy consciente de lo que está votando. La militancia, los obviamente, votantes, claro, igual que si uno es católico sabrá los mandamientos, pues si uno es de Podemos sabrá lo que significa. Que es un fenómeno que no la profundidad, el calado. Lo otro, pues el PSOE es un partido con 100 años de historia. Claro que conocemos lo que significa y lo que representa y el papel que ha tenido y el que debe tener, pero esto es lo que te descoloca. Y luego lo que decías del voto, que también lo quería decir. Es un síntoma de madurez democrática, que la gente cambie el sentido del voto así, ¿no? Claro, pero digamos que lo comparten. No parecería que UPyD y Podemos comparten el mismo espacio político, ¿no? No, pero el voto del descontento se puede traducir, en este caso, en Podemos, y en las próximas elecciones, que van a ser municipales, que nos tocan muy cerca, pues a ver en qué se... Incluso las próximas elecciones tampoco creo yo que serían determinantes para hacer un análisis real de lo que va a dar de sí Podemos. Porque las elecciones municipales sí que tienen un componente muy personal, muy local, y entonces tampoco te va a permitir hacer un análisis, salvo en grandes ciudades, aquí en Sevilla, desde luego, se puede hacer más o menos análisis, porque aquí han tenido unos resultados especialmente buenos. Terceros, por encima de Izquierda. Si los mantienen, yo creo que sería... Bueno, vamos a introducir un nuevo elemento de análisis. Sobre todo me gustaría que comentaseis, aunque fuese brevemente, 2 asuntos también importantes hoy para Andalucía. El jarro de agua fría que ha recibido la delegación andaluza, que acudió a la Conferencia Sectorial de Educación. Se iba a conocer la financiación de la LONCE para las comunidades autónomas, y ya la Junta de Andalucía ha cifrado en 395 millones de euros lo que va a tener que financiar de recursos propios para poner en marcha la nueva ley educativa. Ha señalado antes de la reunión Luciano Alonso que la LONCE vuelve a demostrar que es una ley improvisada y que no estaba con recursos suficientes para ponerla en marcha. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Bueno, lo curioso es que han salido diciendo que parte de la financiación de la ley, de una ley tan importante como la educativa, va a salir de los fondos sociales. Sí, eso es. A mí eso de verdad ha rozado el surrealismo. Es decir, que alguien se imagine que dijeran lo mismo de la sanidad, ¿no? No, la sanidad va a depender de las ayudas europeas. O sea, probablemente ardería mañana mismo el ministerio, ¿no? Y sin embargo han salido diciendo que parte de la financiación de la ley educativa española va a depender de las ayudas europeas. Bueno, parte no, 2 tercios. Parece una... 2 tercios del dinero que han anunciado, digamos, para esta primera etapa, de 900 y pico, 600 y tanto, va a ser de... Sí, eso es una irresponsabilidad tremenda. Ya la ley es una irresponsabilidad, porque no se puede tener 7 leyes educativas, no podemos estar dejando nuestra principal herramienta de futuro en manos de lo que venga por aquí. En fin, yo de verdad que estoy desolado. Totalmente igual, ¿no? Y creo que no hablamos solo, hablamos también como padres, ¿verdad? Sí, efectivamente. Asusta esto, ¿no? Sí. El nivel de improvisación
que es que se supone que en 3 meses entra en vigor, ¿no? Y es que no se sabe ni cómo se va a pagar, ni cómo se va a montar, cada comunidad piensa una cosa y va por libre. A mí me parece pavoroso, con un tema tan delicado como la educación de nuestros hijos, ¿no? Un tema delicado, pero que cada gobierno lo utiliza para modificarlo y para... No, gobierno que es lo que ha dicho Raúl, una irresponsabilidad cada 4 absoluta. años, a su modelo de partido o a su modelo de situación concreta. Entonces, eso es lo que realmente está haciendo un daño a la educación. Además, es que no solamente esta ley, sino el hecho de que cada gobierno que entra lo primero que hace es cambiar la ley de educación. Y eso de una manera tan improvisada, tan ahí sí que sería necesaria caótica. Un acuerdo de las principales fuerzas políticas y que realmente se apostara por una ley en condiciones y que el consenso fuera una realidad, ¿no? Al respecto. Qué pena que en la anterior legislatura Zapatero no se alcanzase el acuerdo, Ana. Se rozó. Gabilondo con el Partido Popular estuvieron ahí, ¿eh? Y se diera una estabilidad, ¿no? Porque realmente la educación es que varía tal como variamos de partido político en los gobiernos, ¿no? Hombre, sí, perdón. No, hombre, más importante. Desde luego, quien paga las cosas es muy importante y si el gobierno, como quien dice, invita pero paga las comunidades, pues no es que esté muy, la cosa no es muy razonable, pero más allá de eso es que los contenidos de esta ley también son bastante discutibles, el papel que le da a la asignatura de religión, que la convierte en una asignatura computable exactamente igual que las demás, que parece un poco un disparate, y la reducción en ayudas a los libros de texto, que la Junta de Andalucía ha dicho lo va a tener que pagar íntegramente de su bolsillo. Entonces yo me pregunto, y hilando con un tema del que no hemos hablado, de las bajadas de impuestos, yo no sé si la gente prefiere seguir pagando los mismos impuestos, porque además a la familia lo que se lo van a bajar es poquísimo, y que no le quite los libros de texto, que tengan profesores de apoyo en sus colegios, que estén abiertas algunas aulas por las tardes, y todo eso se está dejando de financiar y se ha recortado, ¿no? Efectivamente, entonces, lo castigada que está ya la educación de por sí. Y si pones 900 millones y 600 vienen de fondos europeos, es que esos fondos europeos normalmente iban dedicados a otras cosas, a otras medidas y a otras políticas. Lo de los fondos europeos, que me ha recordado tanto a lo de UGT y a los ERE, digo, ya, pues bueno, mira, mejor curso de formación. Que vaya. Han dicho curso de formación. Aunque no sirva de precedente, no vamos a hablar de los ERE y de los fondos de formación de UGT. Pero también salía el dinero de ahí. 2 minutillos, para una opinión casi íntegra a cada uno de vosotros, ¿qué os ha parecido la acción de los pescadores gibraltareños de sacar uno de los bloques de hormigón arrojados por el Peñón al fondo de la bahía de Algeciras, aguas que consideran ellos que son de Gibraltar, los españoles consideran que son propias, y dicen que van a seguir sacándolo, aunque ya la policía gibraltareña ha presentado una denuncia y avisa que van a estar muy vigilantes para que esto no vuelva a ocurrir. En cualquier caso, parece que entramos de nuevo en una espiral peligrosa, ¿no? El verano pasado ya fue muy tenso, ¿no? Llegó ya hasta intervenir el presidente del gobierno y parece que empieza el verano muy calentito en ese sentido, ¿no? Si sigue esa escalada de tensión, vamos a tener un verano problemático y esto acaba en un conflicto diplomático y entre naciones, ¿no? Esta es la eterna y permanente y constante serpiente de verano, que es cada año como, yo qué sé, como la varicela en los colegios, el de Gibraltar sale como tema, casi siempre en verano, cuando hay menos información. Yo no digo que los pescadores no tengan sus razones, que por supuesto que las tienen, pero yo tengo la sensación de que en el fondo Gibraltar es un conflicto de muy baja intensidad real y alimentado por estrategias políticas y por intereses políticos y que están pagando la gente que vive allí. Es un conflicto artificial que no se vive aquí, se vive en Londres y en Madrid. O sea, aquí el conflicto... Pero lo padecen trabajadores del campo gibraltareño. Que son auténticos sujetos pasivos, son pacientes de una situación esperpéntica que ellos ni la buscan, ni la quieren, ni la promueven. Y ya, bueno, si encima añaden un pescador al escenario, el teatro queda más divertido, pero... Bueno, esta acción también coincide con la llegada del secretario de Estado nuevo británico en la Unión Europea y con la visita también de los observadores, ¿no? Dentro de 2 días. Bueno, parece que es el momento de escenificar y de demostrar lo que Gibraltar estaba haciendo en las aguas y que realmente están perjudicando a los pescadores, que son los que están sufriendo todo esto. Entonces, ante eso también es verdad que yo entiendo que el gobierno español debería también afrontar la situación desde otra perspectiva y cambiar por lo menos el escenario, a ver si somos capaces de llegar a algún tipo de acuerdo o evitar por lo menos que no exista esas agresiones o esa tensión que se produce. A mí me da la impresión de que al gobierno español le interesa esa tensión, le interesa focalizar la opinión pública en un conflicto tan
extraño como el de Gibraltar y que no piensen Levantar en la LONCE. Levantar el patriotismo, Gibraltar español. Como es artificial, como tú dices, es un conflicto que lo apagas y lo enciendes cuando quieres, ¿sabes? Efectivamente. Tú le das al botón y cuando ya ha pasado el verano lo apagas y hasta el año siguiente. Porque ¿sabes? de hecho las colas han estado durante todo el año en activo y no hemos sacado. Yo no quiero ser malvado, pero uno se pregunta realmente, después de ver las imágenes que hemos visto del pescador, que ese pescador se le va a ocurrir mandar a 4 buzos con unos infladores especiales que suban a eso, luego arrastren, en fin. Dejémoslo ahí. Buscamos Mundo Blog. Carmen, ¿algo más? No, que nos tocan las fibras sensibles. Totalmente. Venga, Mundo Blog con Manu Guerrero. Manu, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues hoy vamos a empezar Mundo Blog con un vídeo, concretamente con el vídeo que ha montado el colectivo Flow 6×8 de la performance que llevó a cabo la semana pasada en el Parlamento de Andalucía, mientras se presentaba, recordarán, el escaño 110. Este grupo, este colectivo, se dedica a llevar el flamenco allá donde tienen algo que reivindicar, como por ejemplo entidades bancarias o ahora el Parlamento andaluz. Esto es lo que ocurrió la semana pasada. Se debería reconocer la relevancia y la singularidad de su presencia hoy con nosotros, con independencia del resultado de la votación. Y, desde luego, la grandeza. Hagan acompañar fuera del salón de a esa persona. Por favor, acompáñenla fuera. Por Dios santo, por un trabajo de mierda. Las personas que están en la tribuna de invitados se abstendrán de manifestar con cualquier tipo de gesto su asentimiento o disentimiento con las expresiones que profieren las personas que están en el uso de la palabra. Continúe, señora Moreno. Muchas gracias, señor presidente. Como decía, desde luego no vamos a incurrir en la contradicción por quedar bien con nadie. Luego los servicios de la Cámara. Cuide. Y entreguéis los dineros. Pero este está muy tranquilo, lo debe haber traído él, que nos vendéis, porque Como decía, no hay ningún sistema que pueda considerarse la quinta esencia de la calidad democrática. Porque verán, señorías, la calidad de la democracia tiene sobre todo que ver con su capacidad para dar solución a los problemas de la ciudadanía. Perdón. Y el agua. Como digo. No, si no puede continuar un diputado, un caramelito, yo creo que puede subsanar el problema. por fin hacerlo bien, no haya nadie más que nadie. Y por fin hacerlo bien, Lantacarar capital, una nueva ley de leyes. En fin, el Parlamento de Andalucía ha convertido prácticamente en un tablao flamenco. Bueno, pues seguimos con otros temas y ahora les damos cuenta de un artículo que ha circulado hoy con avidez por las redes sociales y que lo firma Pepe Fernández para el diario Fénix.com. Se titula Los 120 días de Moreno Bonilla y dice así, empieza diciendo: tras casi 4 meses en el cargo, Juanma Moreno se ha sentado formalmente en la presidencia del PP andaluz, pero no ha logrado la autoridad de un liderazgo claro y nítido. Sigue, por tanto, el partido
que ganó en Andalucía las últimas autonómicas, sumido en una crisis de liderazgo que obviamente preocupa más dentro del propio PP que en el PSOE de Susana Díaz, encantados con el hecho de que los populares sigan sin levantar cabeza demoscópica y electoral desde el 25 de marzo de 2012. Sus declaraciones de manual y de laboratorio contra Susana Díaz, la ausencia de propuestas ilusionantes para el electorado de la derecha, su fracaso en la búsqueda del cuerpo a cuerpo con la presidenta de la Junta, la crítica a la corrupción del adversario sin preocuparle la interna y el kilometraje que soporta semanalmente por los pueblos andaluces son, en resumen, el único bagaje que puede presentar tras cumplir 100 días ocupando el sillón de la sede de la calle San Fernando de Sevilla. Más adelante dice, su política de comunicación, por ejemplo, brilla por su ausencia. Aún a día de hoy en el PP andaluz se manejan intangibles listas de periodistas amigos y enemigos, heredada de la etapa de Arenas y Zoido. Para colmo, se supone que sin su visto bueno tolera que el PP andaluz se adentre en descalificaciones e iniciativas parlamentarias contra tertulianos críticos con su política en la televisión pública de Andalucía, obviando que también opinan allí en libertad periodistas adscritos a instituciones del PP e incluso portavoces institucionales del partido con claro perfil político y carné de militantes. Dice, todo ello sucede en un contexto de divorcio claro del Partido Popular con la profesión periodística andaluza. Y ya para terminar, concluye Pepe Fernández, dice, Juanma Moreno está a tiempo de dar un golpe de timón al rumbo de la nave popular andaluza. Otra cosa es que Javier Arenas, que aquí sigue marcando y titulando el territorio del PP, se lo permita. De momento, lo más urgente es cortar de raíz la peligrosa senda que ha iniciado su imagen y su figura, que empieza a ser víctima del sarcasmo, la chufla y el cachondeo, síntoma inquietante para el prestigio y la solidez de un dirigente político que quiere llegar a gobernar la Junta de Andalucía. Y sobre lo que ocurre estos días en el PSOE, leíamos dos tuits como estos. Pérez Tapias, por ejemplo, dice, el sistema de avales deja bastante que desear. Hay que ir en elección directa o primarias a un sistema sin necesidad de avales, con dos vueltas. Pedro Sánchez, por su parte, el principal aval del PSOE es dar esperanzas a jóvenes, seguridad a pensionistas e igualdad a todos los españoles. Pero si hoy se hablaba de PP y de PSOE, sobre todo se hablaba también de Podemos a raíz de un artículo periodístico que asociaba a su líder con ETA. Paco Lobo, por ejemplo, decía, Pablo Iglesias es ETA, como la PAH, los pensionistas, los parados, dependientes y enfermos. Definitivamente Podemos representa al pueblo. La revista Mongolia dice, si lees Pablo Iglesias al revés, sale ETA. La LO dice, acaban de hallar un documento que relaciona a Pablo Iglesias con la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Iba disfrazado de serpiente. Pablo, dice Podemos, dice, imagen de Pablo Iglesias reunido con un asesino sanguinario de ETA. Ah, no, dice Raúl Fernández, también en la misma línea satírica, dice, en esta foto se ve cómo Pablo Iglesias se lo pasa bien con dictadores que hacen de su país un cortijo. Moe de Triana dice, Pablo Iglesias es el asesor de imagen de El Cigala. Jesús Locampos dice, adelanto, portada de mañana de varios periódicos. Últimas palabras de Kennedy al morir. Ha sido Pablo Iglesias. Señora Puri, dice, Pablo Iglesias te envía poemas de su puño y letra y te envía canciones de 440. Lalo dice, acaban de hallar un documento, eso ya lo hemos leído antes. Jesús Campos, voy terminando. José Manuel Atencia dice, hay periódicos que parecen decididos a que Podemos barra en las próximas elecciones. Y el último tuit, el de propio Pablo Iglesias, que dice, cada día somos más y algunos pierden los nervios. Dijeron que Zapatero era ETA, que el 11M era ETA y ahora somos nosotros. Gracias por los apoyos. Y hasta aquí Mundo Blog de hoy. Gracias, Manu Guerrero. Buenas noches. Buenas noches. Venga, columna de cierre en los lunes, firma de Fernando Santiago. A los políticos estos hay que interpretarles siempre lo que dicen. Normalmente dicen una cosa y hacen la contraria. O normalmente cuando dicen una cosa ya todo el mundo sabe que quieren decir otra. Es el caso de la secretaria general del PSOE de Andalucía y, a la sazón, presidenta de la Junta, Susana Díaz, que dijo que el Partido Socialista en Andalucía se iba a mantener neutral en el proceso de primarias. Debería querer decir otra cosa porque casualmente Pedro Sánchez ha contado con el apoyo entusiasta del aparato del Partido Socialista.
Baste ver el apoyo, la respuesta que han tenido las agrupaciones de Sevilla y de Málaga con todo el aparato puesto a disposición de Pedro Sánchez, o en la provincia de Cádiz, donde el 86%, repito, 86% de aquellos que han decidido avalar lo han hecho para Pedro Sánchez. La agrupación de Sevilla ha sido la principal agrupación de España a la hora de prestarle sus avales a Pedro Sánchez, incluso por encima de la de Madrid. La diferencia en avales que le ha sacado Pedro Sánchez a Eduardo Madina es todo proveniente de Andalucía. Es bastante curioso, ya digo, que se diga una cosa y se haga lo contraria. Pero más curioso todavía es cómo la dirección pastorea a los militantes. A lo mejor es que el PSOE está completamente echado a perder. A lo mejor es que está todo el mundo esperando a ver qué dice Susana. Cuando Susana Díaz habla, los diferentes secretarios provinciales actúan y de ahí en cascada los secretarios locales, los diferentes miembros de los comités y la militancia, que casualmente pues hacen siempre lo que dicen sus respectivos comités locales y van a avalar a aquellos que dicen los comités locales que hayan que avalar. Ya ocurrió cuando Susana Díaz consiguió para sí misma ese aluvión de avales tan abrumador en el proceso de primarias, también el que se eligió a Susana Díaz. Al final parece que tiene un carácter gregario la militancia socialista y nada más que hacen aquello que dice la dirección. Y la dirección hace lo contrario de lo que dicen que va a hacer. Por mucho que ese gran teórico del socialismo, que es Juan Cornejo, haya dicho que es una chorrada, son palabras textuales, que aquellos que imputan al aparato del Partido Socialista en Andalucía el apoyo a Pedro Sánchez. Así que en esas manos estamos. Nos queda poco tiempo, el justo para despedir. Ángela Cañal, Francisco Morón, Raúl Limón, Carmen Torres, a los cuatro, como siempre ha sido un placer. Buenas noches. Buenas noches. Mañana volveremos con un programa especial sobre turismo y como siempre iremos a por todas.